Hola, buenos días. Vamos a hablar, me presento Arturo Rodríguez, soy ingeniero en sistemas y electrónico. Tengo aproximadamente 25 años trabajando en el medio eléctrico y el día de hoy vamos a tocar uno de los temas pues, importantes dentro de la industria, que es la calidad de energía. La palabra calidad, como ya la sabemos, significa que es un conjunto de parámetros que tenemos que seguir o se tienen que cumplir de un producto, y energía es el suministro de la electricidad para trabajar con todos nuestros equipos. Entonces, cuando hablamos de calidad de energía, significa que la energía debe de tener ciertos parámetros y si no los cumplimos o no se cumplen, básicamente nos van a empezar a dar problemas, tanto en la vida de los equipos como en los cobros que tenemos tanto en producción como en consumo por parte de Comisión Federal. Básicamente, los temas que vamos a tocar el día de hoy es cómo nos afecta esa mala calidad y dónde la vamos a llevar o dónde se va a repercutir, básicamente. ¿Sí? Vamos a empezar con lo que es los primeros puntos de cuáles son los principales problemas eléctricos, que pudiéramos decir que son 9, básicamente. Pasamos a la siguiente lámina. Básicamente, cuando hablamos de mala calidad de energía, es porque tenemos ciertos disturbios eléctricos. ¿A qué le llamamos un disturbio? Básicamente cuando los parámetros fijos se alteran. Aquí en el primer dibujo que tenemos en la lámina es una onda senoidal pura. Digamos que así es teóricamente cómo debemos de recibir la señal de Comisión Federal, lo que es el voltaje y obviamente la corriente, ¿no? Entonces, el primer disturbio que tenemos básicamente es el ruido eléctrico. El ruido eléctrico, como ven, la primera parte de la onda, tenemos una alteración de lo que es la onda con pequeños piquitos. Esto significa que cuando encendemos un motor, cuando prendemos una computadora, cuando hacemos uso de la parte de electricidad, normalmente el aparato que estamos conectando o estamos encendiendo empieza a alterar la energía eléctrica y esto se va agregando o se va sumando a la fundamental. La fundamental es la energía teórica que debemos de recibir. Esa alteración con ruido eléctrico nos empieza, como lo comenté hace ratito, empieza a haber pequeñas alzas y bajas y se van sumando a lo largo de todo el trayecto de la onda senoidal. En la primera grafiquita tenemos lo que es el ciclo. Como vemos, tenemos un punto alto que se conoce como cresta y un punto bajo que se conoce como valle. Entonces, cada ciclo de subir y bajar es un ciclo. En un minuto o en 60 segundos tenemos 60 ciclos por segundo. Entonces, la frecuencia con la que trabajamos aquí en México es de 60 ciclos por segundo. Entonces, cuando esto se empieza a alterar, pues básicamente vamos a tener esos disturbios. Ahora, el ruido eléctrico, ¿en qué nos afecta? Cuando llegamos al punto medio, que es 0 volts, básicamente el ruido eléctrico lo que hace es que empecemos a pasar por cero varias veces. Está la línea de tierra y empezamos a ver que sube, no sé, 5 o 6 volts y luego baja 5 o 6 volts, vuelve a subir 5 o 6 volts y eso nos altera la frecuencia. ¿Qué pasa con los aparatos? Que al alterarse la frecuencia, toda la parte electrónica normalmente se desestabiliza y tiende a fallar. ¿Sí? Entonces el ruido eléctrico lo vamos a ver asociado sobre todo en la parte electrónica, como son computadoras, como son PLCs, como son equipos de control, que los vamos a empezar a ver que hacen cosas extrañas, que se quieren apagar, que no responden. Entonces, normalmente esa es la falla típica de un ruido eléctrico. El segundo disturbio dice con impulso a alta velocidad. Como lo podemos ver ahí en el dibujo, está la fundamental o la onda senoidal y vemos un pico muy alto hacia arriba.
¿Esto por qué ocurre? En todas las empresas normalmente tenemos motores, tenemos arrancadores, tenemos pastillas. Cada vez que nosotros accionamos o arranca un motor, normalmente hacemos que la corriente o el voltaje baje. Y cuando se vuelve a normalizar, normalmente avienta ese tipo de picos. Actualmente, casi todos los sistemas, la red eléctrica de comisión ya está sobrepasada y nos afecta mucho más. Aparte de cada vez que hay una tormenta eléctrica, normalmente estos picos se vuelven muy frecuentes. Hemos puesto medidores de picos en unos aparatos que se llaman supresores de pico y normalmente nos están contando cuántos picos hay. En temporada de lluvias me ha tocado ver los contadores que llegan prácticamente a 100 eventos. Entonces, en un lapso de 2-3 meses que duran las lluvias aquí en Guadalajara, ¿qué es lo que vemos? Cerca de 100 transientes, algunos de mayor capacidad, otros de menor, pero a final de cuentas, casi siempre nada más empieza a llover y todos nuestros aparatos empiezan a fallar. Entonces, básicamente es por este tipo de transientes. Más adelante vamos a ver cómo corregir todas estas anormalidades, ¿sí? El siguiente punto es lo que se conoce, no, nos regresamos a la página anterior. En la siguiente gráfica dice con transitorio resonante. Aquí básicamente es el mismo efecto de lo que estábamos viendo del pico de voltaje alto, pero en esta ocasión, sobre todo cuando son de capacidades de 3 a 4 veces mayores a la del voltaje, normalmente a la hora de que regresa se pone inestable y es cuando empieza a hacer esos transitorios y como podemos ver ahí en el dibujito, estamos viendo cómo sube, baja, y se vuelve durante X cantidad de tiempo una inestabilidad que está subiendo arriba de cero y bajando abajo de cero. Entonces, eso obviamente es lo que daña sobre todo a todos los compresores o a todo lo que es motor. ¿Sí? En nuestras casas es muy común que vemos que se apaga la energía y cuando vuelve el refrigerador ya no quiere encender. El refrigerador pues, sabemos que tiene un compresor y es justamente este es el problema, que empieza a hacer un transitorio que le llaman resonante y eso hace que se quemen todos los motores. ¿Sí? Entonces, eso es común y sobre todo en temporada de lluvias. En el siguiente dibujo tenemos lo que se conoce como una caída momentánea. ¿Qué es una caída momentánea? Es cuando en las luces vemos que se baja la intensidad. Quiere decir que si tenemos 220 volts o tenemos 440 volts, por alguna causa, el voltaje baja en vez de 127, baja a 110, 100 durante 1, 2, 3 segundos y luego otra vez se restablece. Y en el siguiente dibujo aparece lo que es lo contrario, un sobrevoltaje o aumento momentáneo. Cuando hay una caída fuerte de voltaje, inmediatamente viene el regreso, que es un aumento de voltaje. En ambas condiciones, ¿en qué nos afecta? Sabemos ahí en la ley de Ohm, nos dice que el voltaje es directamente proporcional a lo que es la corriente. Entonces, cuando tenemos una bajada de voltaje, tenemos un aumento de corriente. Entonces, aquí vamos a ver que baja el voltaje y inmediatamente sube la corriente y al subir la corriente es cuando se empiezan a sobrecalentar todos los cables, los aparatos, se empiezan a oír que se forzan y esto obviamente los va a empezar a degradar y si un motor nos iba a durar 5 años, lo más seguro es que nos dure un par de años nada más. ¿Sí? Y luego va a requerir que le cambiemos el embobinado, que lo restauremos, etcétera, y precisamente es por esto. Creo que a cualquiera nos ha pasado que vemos esos apagones momentáneos y básicamente eso es lo que está pasando y oímos en los motores que se forzan. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa si aumentamos el voltaje? La corriente baja, eso en realidad no nos perjudica tanto, pero si el voltaje es muy alto y la corriente se va prácticamente a cero, puede haber un corto y eso sí nos va a perjudicar, porque cuando se estabilice va a regresar ahora sí con toda la corriente. En el siguiente dibujito, ya en la parte de abajo,
vemos lo que es una distorsión. Aquí en esta distorsión ya se combina lo que es el ruido eléctrico, lo que son los armónicos, y se hace una sumatoria con lo que les decía que era la fundamental, que es el dibujo, el primero, es la línea de onda senoidal pura, así es como lo deberíamos de ver, y en la parte de abajo dice con distorsión. Normalmente así es como se ve en todas las empresas si ponemos un equipo para medir. Entonces, si se fijan, está completamente distorsionado y eso obviamente nos va a provocar una falla en todos los equipos porque no van a estar trabajando con la frecuencia ni la intensidad que debe de ser. ¿Sí? Ahorita les vamos a presentar unos estudios que hemos hecho en algunas empresas. Esto es teórico, pero me gustaría que vieran ahorita lo que es en la vida real. La verdad es que se ve un poco peor de cómo lo estoy mostrando ahorita teóricamente. El siguiente dibujo dice interrupción en el servicio. Aquí, ¿cuál es la falla que estamos trabajando? Y de repente un apagón y regresa la energía. Cuando hay un apagón y regresa la energía, obviamente todos los equipos estaban conectados y cuando vuelven a arrancar, encienden todos los equipos al mismo tiempo. Entonces, el jalón de corriente es muy alto y esto ocasiona que todos los cables, todos los tableros empiecen a sobrecalentar. Ahorita vamos a ver unas fotografías para que vean de qué es lo que estoy hablando. Prácticamente los cables pueden quedar al rojo vivo y eso obviamente los va a degradar y en algún momento se van a quemar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos interrupción en el servicio. Y por último, tenemos lo que es el cambio de frecuencia. Obviamente, como vemos ahí, tanto en la distorsión como en las caídas momentáneas, se empieza a alterar lo que es la parte de la frecuencia. Habíamos quedado que en un segundo tenemos 60 ciclos. Entonces, cuando ya tenemos, en vez de 60, tenemos 58, 57 o tenemos 65, 68, empieza a haber una variación de frecuencia. Todos los aparatos aquí en México están diseñados para que trabaje a 60 ciclos. Cuando hay una variación de esto, tienden a fallar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver esto reflejado? Vamos a llegar un lunes que estaban los equipos apagados, los queremos encender y ya no prendieron. ¿Sí? Básicamente, ese también es un síntoma de que tenemos problemas con las frecuencias. Dentro de todos los problemas de CFE, la frecuencia es el que ellos dominan más. La verdad es que es muy poco en los lugares que me ha tocado ver donde sí tenemos problemas de frecuencia, pero ahí lo vamos a ver reflejado, ¿no? Entonces, estos son básicamente los disturbios más importantes de comisión o que nos podemos encontrar dentro de la red eléctrica, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Hay teoría que dice que lo que no podemos medir no podemos mejorar. Por ahí creo que lo sacó un físico, este lema de él, y la verdad es que es cierto. Cuando nosotros podemos medir, en este caso, la calidad de energía, básicamente nos vamos a encontrar con todos los errores o todas las fallas que podemos tener. Básicamente, los equipos de medición que conocemos normalmente son los amperímetros, los voltímetros. Esos básicamente no nos pueden registrar todos los eventos que tenemos. En un PowerPad o un analizador de calidad de energía, nos podemos detectar alrededor de 100 a 150 parámetros diferentes y con eso sacamos una radiografía completa de lo que existe en la empresa. Entonces, ¿qué es lo importante o lo que yo siempre recomiendo? Es que si tenemos problemas de que se están dañando los equipos, que nos están cobrando de más, que tenemos energías interrumpidas, etcétera, es medir, ver de qué se trata el problema y luego ya proponer una solución. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos un cuadro básico de lo que pudiéramos encontrar en cualquier empresa. Básicamente tenemos nuestro suministro de energía, lo podemos ver ahí en su pantalla del lado izquierdo. Tenemos la subestación o el origen de la energía y hay un punto ahí muy interesante que es la tierra física. Desde el inicio debemos siempre de aterrizar nuestro sistema
y luego ya pasa a lo que es un CCM o un tablero de conexión principal, y de ahí ya distribuimos hacia toda nuestra planta. Como podemos ver, tenemos tableros, tableros normales, tableros de distribución y tableros locales. Tenemos las cargas, como pueden ser los motores. Tenemos las luminarias, como puede ser un tablero específico para lo que es la iluminación o una pastilla. Y aquí lo más importante de este dibujo es, si pueden observar, existen tres colores. En la primera línea, un color ahí medio verde. Luego tenemos una franja que es en azul. Y luego la última parte tenemos en azul más fuerte, tenemos lo que son las cargas. Normalmente en todas las empresas tenemos esta distribución. Anteriormente, por ahí en 1972 o 73, cuando empezaron a normar todo lo que es la energía eléctrica, dividieron en tres partes una instalación eléctrica. Ahorita nosotros las conocemos como clase 1, clase 2, clase 3 o clase A, clase B y clase C. ¿Qué significa esto? Que, digamos, la primera línea, que es la verde, es la clase 1 o la clase C. En letras es al contrario, pero en clase 1 significa que es nuestra acometida principal. Cuando nosotros medimos en la acometida principal, vamos a sacar una radiografía de todo lo que pasa internamente dentro de la empresa. Pero, como pueden ver, en la línea intermedia vamos a ver transformadores, vamos a ver tableros de distribución o cambios de voltaje. Ahí se pone en azul porque del punto de un transformador en adelante ya es otro circuito. Entonces, cuando nosotros medimos en la acometida principal o al inicio, lo que pasa después del segundo transformador ya es completamente independiente. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros medimos en la acometida principal, ciertamente vamos a sacar una radiografía, pero no precisamente quiere decir que si tenemos picos de voltaje, si tenemos ruido eléctrico, tenemos armónicos, van a estar también al final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están pasando por un transformador o por un tablero de distribución. Entonces, según la norma que sacaron ahí en 1972, creo, ¿qué era lo que se recomendaba? Tener protecciones y hacer obviamente mediciones en la fase 1 o en la clase 1, en la clase 2 y en la clase 3. ¿Sí? Había siempre que dividirlo, y la razón principal era que los transformadores generan normalmente una línea eléctrica diferente. ¿Sale? Entonces, así la tenemos que ver, y así nos da mejores resultados cuando queremos proteger o queremos solucionar algún problema. En la línea del medio, cuando ya tenemos transformadores, normalmente podemos tener 440 volts a la entrada y luego un transformador que lo baja a 220, y ya en 220 ya podemos manejar lo que son las computadoras, lo que son las luminarias, y ahí es, cuando existe esa condición, es medir tanto a la entrada como a la salida. Entonces, aquí la parte interesante es que cuando existan transformadores internamente en su industria, tienen 1, 2 o 3 redes eléctricas diferentes, ¿sí? Y cuando tienen ustedes un problema, hay que medir en esa red, y si es nada más local, pues ya sabemos que la falla es del transformador hacia la carga, hacia las computadoras o hacia el site. Y lo que tengamos antes de ese transformador, pues es algo completamente diferente. ¿Sí? Entonces, siempre lo debemos de ver así, y a la hora de medir y a la hora de corregir, lo tenemos que ver siempre en líneas diferentes. ¿Vale? Entonces, esta ilustración me gusta mucho porque sí nos divide cómo debemos de atacar. Y en la fotografía ahí de la parte de arriba, pues vemos el medidor de calidad de energía, y así lo ponemos en cada una de las partes y vamos detectando los problemas. ¿Sí? Pasamos a la siguiente lámina. Básicamente, ok, ya medimos, ya sacamos la radiografía de qué es lo que estamos mal. Obviamente, cómo nos va a impactar o cómo nos está impactando. Básicamente, todos los problemas de calidad de energía nos causan ciertos problemas. ¿Cuáles son los principales? Tiempo de inactividad. Obviamente, si se daña un motor, pues de aquí a que lo cambiamos, la máquina no va a trabajar.
problemas en los equipos. Si compramos un equipo que nos decía tiene 15 años de vida, normalmente no llega ni a 7, 8 años. ¿Sí? Entonces, los equipos les bajamos su tiempo de vida y obviamente el costo de estarlos reparando. Y el siguiente punto es que siempre va impactando en lo que es los costos de consumo de energía. Comisión maneja algoritmos para cuando nos hace los cobros y el hecho de que tengamos armónicos, que tengamos un bajo factor de potencia, que tengamos alguna falla de este tipo, directamente va reflejado en el recibo de comisión y nos hacen cobros aparte, ¿no? Me ha tocado ver factores de potencia que se pagan 2,000 pesos al mes o hasta 50,000 pesos al mes. Entonces, si corregimos eso, pues nos vamos a ahorrar esa penalización. Si balanceamos bien nuestros tableros, nos va a salir el cobro real de comisión. Normalmente comisión nos cobra el consumo mayor en cada una de las fases. Entonces, si en una fase tenemos 10 amperes y en una de ellas tenemos 200 amperes, pues obviamente comisión nos va a cobrar sobre esos 200. Entonces ahí pues nada más sacamos el punto de equilibrio y en realidad estamos regalando dinero nomás por no haber hecho un balanceo, por no haber corregido un factor de potencia, por no tener armónicos que están dañando nuestros equipos. Entonces todo eso obviamente va a quedar grabado y pues lo vamos a ver reflejado en las utilidades de la empresa, ¿no? Pasamos al siguiente lámina. Cuando les comentaba ahí de la parte de las fallas o de los disturbios, hay unas cámaras, aparte de los medidores de calidad de energía que se conocen como PowerPad, existen también unas cámaras termomagnéticas o térmicas en las cuales podemos ver este tipo de fotografías. Cuando ustedes lo ven ahorita, lo van a ver en color rojo o en color amarillo. Significa que tanto el cable como el aparato se están sobrecalentando. Cuando nosotros tenemos un cable o un motor o un transformador caliente, significa que estamos tirando el dinero. Así, para resumirlo muy fácil, cada grado de temperatura significa energía que se está desperdiciando. Estas fotografías fueron tomadas de cualquier empresa y normalmente así están. ¿Por qué? Porque se hizo un mal dimensionamiento de los cables, porque lo tenemos trabajando fuera de los rangos de voltaje de operación de los equipos, etcétera. Y todo eso lo que va ocasionando es este calentamiento. ¿Sí? Entonces, si no tenemos cámaras térmicas, basta con ir y tocar el transformador, el motor o un cable, obviamente que tenga forro, si no por ahí nos electrocutamos, pero al puro tacto, si lo sentimos caliente, tenemos desperdicio, ¿sí? Ahora, si en toda la empresa todos los cables están sobrecalentados, vemos este tipo de fotografías, estamos desperdiciando un 20-30% aproximadamente del costo de la energía, ¿sí? Si estamos pagando 100 pesos, deberíamos estar pagando 80 pesos, ¿sí? Entonces, básicamente ahí lo podemos ver y eso nomás es del costo de la energía. Falta ver lo que nos afecta dentro del aparato. En la segunda fotografía de la parte de arriba podemos ver un motor que se ve amarillo y en la parte central rojo. Ese motor, así en esas condiciones, en menos de 6 meses se va a dañar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una fotografía térmica, vemos y nos da amarillo con rojo, ese aparato en menos de 6 meses va a fallar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un mantenimiento preventivo y corregir el que esté así, ¿sí? Puede ser que los cables estén mal, puede ser que el voltaje esté muy bajo o esté muy alto, etcétera. Entonces hay que corregir eso porque si no vamos a ocasionar una falla y un paro de producción. Aquí la parte interesante a esto se le llama mantenimiento predictivo, que estamos prediciendo lo que va a pasar. Entonces aquí en esta fotografía, como les comento, en 6 meses va a fallar. Entonces ya me estoy adelantando a que si no corregimos algo, vamos a tener un paro de línea, ¿sí? Entonces esto es lo que deberíamos hacer normalmente 1 o 2 veces al año y si todo está bien, pues ya pasamos ahí la palomita de que quedó eléctricamente bien revisada nuestra instalación
y no hay que hacer algo correctivo. Si empezamos a ver este tipo de cosas, hay que hacer una acción correctiva para que no vaya a fallar, ¿sí? Y obviamente un motor a lo mejor nos cuesta X cantidad de pesos, pero el que pare 1 hora, 2 horas la producción, pues nos cuesta el doble o el triple, ¿no? Entonces, son de las partes que hay que tomar en cuenta y yo siempre recomiendo que en nuestros departamentos de mantenimiento siempre se hagan lo que es un mantenimiento preventivo, luego un predictivo y obviamente hasta el último un correctivo, ¿sí? Porque ya un correctivo significa que ya falló algo y los otros dos nos sirven para adelantarnos y que nunca pase el correctivo. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí, en las siguientes láminas, vamos a ver algunos efectos clásicos de los disturbios que habíamos hablado. Un transiente, esta es la clásica falla que vamos a ver flameado, los contactos, las barras de conexiones, las junturas de un transformador cuando lo conectamos, ¿sí? Lo vamos a ver flameado. Entonces, eso significa presencia de picos de voltaje. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí, a lo mejor en algunos de las redes eléctricas vamos a encontrar este tipo de situaciones que se ve muy dramática, pero créanme que en todo el camino que he llevado de ir a revisar instalaciones y todo, es muy común que me encuentre este tipo de situaciones en los cuales, pues nomás de verlo sabemos que va a haber fallas, ¿no? O tienen fallas actualmente, pero es clásico que empecemos a ver cables oxidados, ahí una telaraña de cables y muchas veces no sabemos porque se hizo un diagrama cuando empezamos en la fábrica, pero a medida que empezó a crecer y empezaron a conectar más equipos, se empezó obviamente a meter más cables a esto y ya quedó desbalanceado y no se llevó una cultura de estar haciendo bien lo que es la parte de dimensionamiento. Entonces, esto es común y es lo que a veces nos pasa mucho en las industrias. Pasamos a la siguiente. Aquí, en la parte de arriba, bueno, vemos una fotografía que es parecida a las otras que les había mostrado, pero lo que quiero aquí mostrarles es en la parte derecha de las dos fotografías iniciales, está típicamente en la línea verde una señal senoidal pura, así tal cual como nos la debería de mandar comisión. Y cuando tenemos los disturbios, vemos cómo se deforma la energía. Entonces, esta parte es la interesante. Ahora, en la parte de abajo, estoy poniendo unos estudios que incluso ahí pueden ver las fechas. Creo que fue de la semana pasada o anterior, donde hicimos un estudio de calidad de energía para una empresa y nos mostró estos resultados. Ahí, si se fijan, la presentación, les había mostrado fotografías no tan drásticas y ya en la realidad las vemos mucho más drásticas que los ejemplos. En donde dice variación de voltaje máximo, fíjense todo el ruido, toda la distorsión que hay en cada onda y la línea negra es el nivel nominal del voltaje que debería de tener. Entonces, ¿qué significa? Que normalmente el voltaje siempre está alto y estamos hablando prácticamente de entre 15 y 20 volts, ¿sí? Y más bien no tenemos bajo voltaje. Esta condición fue planeada a propósito porque en la red eléctrica del cliente tenía un voltaje menor. Entonces ellos quisieron subirle un tap para que estuviera siempre arriba porque nos daña más el bajo voltaje que el alto voltaje. Pero si nos vamos a donde dice variación de voltaje mínimo, aquí la gráfica está muy interesante porque en la primera fotografía, donde dice variación de voltaje máximo, si la observamos bien, no hay ningún pico hacia abajo. Si nada más vemos esa lámina, decimos, pues nuestro voltaje está bien. Pero si nos vamos a la variación de voltaje mínimo, podemos ver 1, 2, 3, 4 eventos que incluso llegaron a estar por debajo de los 300 volts, ¿sí? Entonces, de 440, imagínense
que baje 100 volts o 150 volts, prácticamente es para quemar cualquier aparato. Y precisamente ahí en la empresa donde se realizó este estudio, se han estado quemando los motores, cables se han estado deformando, el forro está prácticamente quemado. Entonces, este es el punto. Ahí, si lo pueden ver ustedes en los días de medición, hicimos una medición por 7 días y en 7 días hubo 5 eventos en diferentes días. Pero esto nos indica que tienen un problema bastante grave y es la causa raíz de por qué se están quemando los aparatos. ¿Sí? Ahí en este caso vamos a meter un equipo para eliminar ese bajo voltaje y que ya se elimine, y vamos a corregir también un poquito la onda para que no esté tan deformada y sea filtrada para que esté lo más cercano a lo original. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí en estas otras dos fotografías es del mismo estudio que hicimos a la empresa. Vienen lo que son los armónicos. Aquí, como podemos ver, tienen presencias prácticamente hasta el 17. La armónica 17 tenemos presencias, pero en las primeras de la 17 hacia abajo tenemos presencia alta o significativa. Entonces, esto significa que aquí, esta empresa, casi todos los aparatos electrónicos van a durar la mitad del tiempo establecido. ¿Sí? Computadoras, de hecho, me lo confirmaron, que básicamente el 50% de las computadoras se dañan muy rápido. Entonces, esto es un reflejo de por qué. ¿Sí? Los armónicos están muy altos. En el otro dibujo donde dice desbalance, aquí es bien interesante esta gráfica, porque si nosotros medimos con un amperímetro la corriente en cada fase, nos está dando alrededor de 80 a 150 amperes en trabajo, porque tiene altibajos durante el día. Pero cuando sacamos la gráfica del desbalance, nos indica que tenemos un desbalance del 400%. ¿Qué significa? Que cuando nosotros arrancamos los motores o ellos llegan el lunes y arrancan todas sus máquinas, la mayoría de las máquinas que tienen mayor consumo de energía están puestas en una sola fase, o coinciden que todos los grandes motores estén en una fase. Normalmente todos los motores son trifásicos o bifásicos, pero una fase en común siempre están conectados todos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacen el arranque, el consumo se va 400% más alto que en las otras dos fases. ¿Esto en qué le está perjudicando al cliente? En un cargo por demanda máxima de Comisión Federal. ¿Sí? Hay empresas que pagan, no sé, 10,000, 20,000, 30,000, 100,000 pesos de demanda máxima, y esta es una de las razones. Cuando la gente dice, déjame ver si están bien balanceadas mis cargas, van, checan y, no, sí, en todas me marcó 100 amperes, pero falta ver el consumo de 24 horas para detectar este tipo de problemas. Entonces, cuando vean ustedes en sus recibos que tienen cargos por demanda máxima, este puede ser una de las causas, ¿sí? Y aquí al cliente creo que está pagando cerca de 120,000 pesos de demanda máxima, ¿sí? Entonces, nomás para que vean los niveles en los que nos puede perjudicar esta parte. ¿Cómo veremos estas fallas eléctricamente? Pues ya lo vimos ahí en las fotografías térmicas, en calentamientos, degradación de cables, fallas en equipos eléctricos o electrónicos y degradación de los motores, ¿sí? Cuando le den mantenimiento a sus motores, si ven todos los carbones desgastados de manera no uniformes, este es el tipo de situaciones que tenemos. Financieramente, ya lo habíamos comentado, se va a ver reflejado con penalizaciones en demanda máxima, en factor de potencia. La vida útil de los aparatos se va a reducir y tenemos que invertir ya sea en una compostura o en cambiar el equipo, mal funcionamiento, pues obviamente los cobros altos de comisión. Y ahorita al hablar de calidad de energía,
también nosotros lo pasamos a lo que es la parte de hidrocarburos. El hidrocarburo es como la energía. Si tenemos un mal uso del hidrocarburo, pues obviamente también se va reflejado en que estamos gastando más. Esto puede ser reflejado en calderas, en aparatos que consuman o creen vapor por medio de gas. Entonces, todo esto nos va a perjudicar también en mayores consumos, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Básicamente, estos estudios nosotros casi siempre lo proponemos de que se hagan principalmente. Muchas empresas nos dicen, oye, pues está bien, estoy gastando, tengo estos problemas, ¿qué me recomiendas para ahorrar? Podemos decir, vamos a poner paneles, vamos a poner un equipo de oxigenación para bajar el consumo de hidrocarburos, etcétera, pero no hemos corregido todavía los problemas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es medir, ver qué tipo de problemas tenemos y empezar a corregir. ¿Sí? Vimos que hay 8 o 9 problemas o disturbios eléctricos básicos. Para cada uno de esos problemas hay una solución o un equipo que lo puede solucionar. Ya una vez que corregimos toda esa parte y ya nuestro sistema eléctrico está bien, entonces ahora sí pasamos a la otra etapa que es ahorrar. ¿Cómo le podemos bajar al consumo de corriente eléctrico? Pues obviamente ahorita existen varias tecnologías. La más común y la tecnología mejor probada que ya tiene algunos años trabajando, pues es obviamente la energía de con panel solar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del panel solar? Que dependemos directamente del sol. Cada mañana sabemos que sí va a salir el sol, a menos de que esté lloviendo, pero bueno, el sol siempre va a haber. Y eso, obviamente, el panel solar trabaja con la recepción de los rayos solares, producen voltaje directo y luego pasa a través de un inversor que ya lo genera en voltaje alterno, y eso ya sea que lo consumamos o ya sea que lo podamos guardar para cuando lo queramos usar. ¿Sí? Entonces, el panel solar pues, es una tecnología que ha ido evolucionando. Ahí en el último párrafo, en el 2014, cuando aquí en México hubo la apertura a poner los paneles solares, al día de hoy hay un costo de 450 más bajo de lo que inició en el 2014. Entonces, eso significa que el costo de recuperación pues ya son muy, muy rápidos. Anteriormente andábamos alrededor de 10, 12 años. Ahorita, dependiendo la tarifa y cómo andemos en la calidad de energía, podemos decir que un sistema solar se paga entre 3 a 5 años, más o menos. ¿Sí? Si los ponemos en nuestras casas, pues todavía yo puedo decir que andan el tiempo de recuperación de 2 a 3 años. ¿Sí? Entonces, es una buena alternativa. Pasamos a la siguiente lámina. Para ahorrar gas, pues tenemos varias, obviamente también varias tecnologías. Las que conocemos más clásicas son para nuestras casas, que son los calentadores solares. Básicamente, por ahí dicen que ahorramos hasta el 70%. A veces se me hace mucho, pero bueno, la verdad es de que sí tenemos un ahorro prácticamente del 50%, y esto lo podemos usar tanto en nuestras casas como en la industria. En caso de que dependamos del agua caliente, pues esta sería una alternativa bastante interesante. Y pasamos a la siguiente lámina. Podemos a veces también hacer una combinación de panel solar con ahorro de gas. En las industrias donde ya trabajen el calentamiento de agua, pero lo necesiten un poco más industrial, como puede ser bueno, aquí en la fundición, muchas fundidoras todavía dependen de lo que son las calderas y obviamente utilizan el gas como fuente de combustión. Entonces ahí obviamente un sistema de estos no serviría, pero sí serviría, por ejemplo, un oxigenador, que esto nos sirve para ahorrar también entre un 50 a 60% del consumo de gas. Y eso, pues a la larga, es igual que el panel, ¿no? Nos va a reducir nuestro consumo y vamos a tener una muy buena ahorros, ¿no? Significativos en lo que es consumos de energías o de hidrocarburos. Pasamos a la siguiente. Aquí, como lo vemos, en este tipo de industrias o en la fundición,
pues obviamente el gas es la materia prima. Entonces, podemos hacer también estudios. La verdad es de que no en todos los lugares se aplica el poder meter oxigenadores, pero sí se puede hacer un estudio, ver qué tanto podemos ahorrar. Es un poquito diferente con los paneles solares, porque aquí sí necesitamos meter un equipo, hacer algunas pruebas para ver si es candidato a ahorrar. Pero les comento que hemos hecho algunas intervenciones, sobre todo en la parte de tortillerías y panaderías, y hemos logrado así los puntos más altos, casi el 70% de ahorro, y en los puntos básicos andamos sobre un 40-50%. Pero, pues, a final de cuentas, como es la materia prima de ellos, la verdad es que sí representa básicamente el ahorro. Y el costo de recuperación normalmente anda también entre 4 y 5 años. Entonces, son alternativas interesantes, nada más sí es un poco diferente y no aplica para todos. En caso de que alguien estuviera interesado, pues se puede validar, verificar. Si se tiene la oportunidad de poner un equipo, o empezar a ver si funciona, y calcular los ahorros, pues bueno, también se puede hacer. Aquí, digamos, la plática la dividimos en dos puntos. Uno, lo que es la calidad de energía, que es cómo corregir primero todas las deficiencias, y luego cómo nos servirían en cómo ahorrar, ¿sí? No tiene caso, bueno, si alguien lo quiere hacer así, pues bueno, cada quien lo puede manejar según su conveniencia, pero si tenemos una empresa que está gastando un 30-40% por ineficiencia de la red eléctrica, y ponemos, por ejemplo, paneles, pues obviamente a lo mejor vamos a ahorrar lo que pudimos haber ahorrado con cambiar los cables, cambiar los métodos de cómo hacemos los mantenimientos, etcétera. Y siempre yo recomiendo hacer las dos al mismo tiempo, ¿sí? Enfocarnos a la calidad y aparte nuestro sistema de ahorro. Y así básicamente. Nos regresamos a la lámina de los disturbios, que creo que es la segunda. Ahí. Aquí les había comentado que existen aparatos para cada uno de los problemas. El ruido eléctrico lo corregimos con transformadores de aislamiento o con filtros de ruido. Lo que son los impulsos o los transientes se puede corregir con supresores de picos. Lo que son transitorios deben de llevar un supresor de picos y un filtro. Lo que es caídas momentáneas, caídas o subidas momentáneas, eso lo corregimos con reguladores de voltaje. Cuando son distorsiones muy fuertes, eso lo corregimos normalmente con UPS o sistemas de energía ininterrumpida. Esos sistemas lo que hacen es agarrar lo que viene, así como nos lo está mandando comisión, y hacen un filtrado de pasarlo a corriente directa y luego lo pasas a corriente alterna y te queda la señal prácticamente nueva. Entonces ya es un filtro es un filtrado en base a un cambio de voltaje, y esto hace que se limpie la señal eléctrica. Entonces, para eso lo más recomendable es un UPS. Para lo que es la interrupción de la energía, también es un UPS, porque los UPS tienen dos funciones. Uno, que lo podemos usar como si fuera un regulador, o sea, no le ponemos baterías, y cuando tenemos este punto que sí tenemos ausencias, ahí le ponemos baterías, y durante ese lapso de tiempo, que pueden ser desde milisegundos hasta 5 o 10 minutos, se corrige con esas baterías y es transparente para la carga. Y la última, lo que es el cambio de frecuencia, ese lo podemos corregir con un cambiador de frecuencia o también con un UPS. Normalmente el UPS es el Rolls Royce ahí de lo que son las correcciones, porque el UPS nos corrige todas estas fallas. Nada más, obviamente son equipos caros, pero cuando el proceso que estamos haciendo lo vale, pues obviamente un UPS es la mejor recomendación. Si tenemos una variación de voltaje, tenemos bajo voltaje y nos está afectando, pues un regulador, con eso lo podemos hacer.
o si el problema nada más son transientes con supresores de picos, si son armónicos o son ruidos, son filtros o algún transformador de aislamiento. Entonces, básicamente, esas serían las soluciones para los problemas. Y nada más, aquí lo interesante es primero hacer el estudio para ver exactamente los problemas, porque hay empresas en las cuales puede haber las 9 fallas al mismo tiempo. Entonces, sí hay que atacarlo y ya dependiendo el problema es el equipo que se va a proponer. Y para ahorrar, pues ya lo vimos, paneles, ahorradores, o hacer la corrección de toda nuestra calidad de energía. Pasamos a ya la última lámina. Pues básicamente es el cierre de la plática. Es ahorita lo que está de moda, que pasemos a un mundo sustentable o a un mundo verde, en el cual si corregimos todas nuestras fallas internas de la industria, tanto en energía eléctrica como en hidrocarburos, el consumir menos significa que estamos apoyando al planeta. ¿Sí? Y aparte nos va a dar costos competitivos. Por ahí no sé si supieron que el año antepasado China armó la planta solar más grande del mundo, de casi 120 gigas, que la va a poner o ya está trabajando para toda la industria electrónica para bajar los consumos eléctricos y electrónicos y que puedan ser todavía más competitivos. ¿Sí? Entonces, países como China, países como Alemania, países como allá en España, en Europa, Estados Unidos se retrasó un poquito, pero ya está tomando nuevamente el camino hacia las energías limpias. Entonces, pues son energías que nos están ayudando y nos van a ahorrar y vamos a ser más competitivos. Entonces, la idea es, como decía la primera lámina, medir y luego corregir y luego pasarnos a la parte verde. ¿Sí? Sería todo de mi parte de esta plática. Cualquier tema que les gustaría platicar o algo, estamos aquí a través del clúster y con gusto los podemos apoyar. Gracias. Gracias, Arturo. Sí, ahí, pues más o menos, ¿no? Sí, quedó bien, la verdad. Ah, qué bueno. Ponerlo ahí ¿cómo se llama? En el sitio. Sí. Igual se va a mandar ¿cómo se llama? La grabación con sus datos, por si alguien está interesado. Sí. En que los contacte. ¿Sale? Perfecto. Muchísimas gracias. No, Mariana, al contrario, muchas gracias a ti. Hasta luego, que tengas buen día. Igualmente, nos vemos. Bye.